Muy buenas tardes. Una vez más nos acercamos a la palabra de Dios. Hoy empezamos el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén había una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres sanarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él les respondió: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Él les respondió: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Al empezar el Evangelio de San Juan hay una situación que seguramente recordamos. 2 discípulos van detrás de Jesús, discípulos de Juan el Bautista, que empiezan a seguir a Jesús, y él se da vuelta y les pregunta qué quieren. Y entonces ellos le preguntan: ¿dónde vives? Y la respuesta de Jesús es: ven y lo verás. Después de algunos capítulos, después de algunas cosas que van pasando y nos va contando Juan en su Evangelio, frente a la muerte de Lázaro, Jesús pregunta a su hermana dónde lo pusieron y ella le dice: ven y lo verás. Parece una intención de Juan en su Evangelio el hacernos ver que así como Dios nos va mostrando su lugar, Jesús va mostrando a sus discípulos dónde y cómo vive. De alguna manera la humanidad le está presentando a Dios a través de Jesús las propias situaciones, la propia vida y en todo caso generalmente las dificultades, o en el caso de Lázaro ni más ni menos que la muerte. Me acuerdo de esta particularidad del Evangelio de Juan porque cuando expresa la llegada de Jesús al templo, a la piscina, dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Y uno podría decir, es casi como Jesús estuviera asomándose a conocer la realidad de la humanidad. Una humanidad dolida, herida, necesitada de salud en varios sentidos y sobre todo en el sentido más profundo al que hace referencia de algún modo Jesús cuando le dice: no peques para que no te pase algo peor que la parálisis. Esta multitud que, como digo, nos representa, una multitud necesitada de Dios, no encontraba, por lo visto, en las autoridades religiosas ayuda alguna. Cuando este hombre dice no tengo a nadie, de alguna manera está revelando que las autoridades religiosas no se ocupaban de los que estaban necesitados. Uno podría hoy decir era un templo sin cáritas, una comunidad religiosa sin inquietud o preocupación por los que podían necesitar algo. De todas maneras, la expresión de este hombre no deja de ser un poco expresión de toda experiencia de dolor. Uno puede estar acompañado, puede tener amigos, hermanos, familiares, padres, abuelos, hijos, pero muchas veces las situaciones de dolor y de sufrimiento son situaciones en las que uno de alguna manera se encuentra solo. No tener a nadie, que es lo más terrible que le puede pasar probablemente
a una persona que está sufriendo, algunas veces en lo más profundo del propio corazón uno puede sentir: ante este dolor estoy solo, este es mi dolor. Ni hablar de las personas que saben que están enfrentando los últimos momentos de su vida, enfrentando la muerte. En esa soledad se hace presente Jesús, en esa soledad se hace presente Dios, hoy como ayer. El hombre de fe, la mujer de fe, nunca se puede sentir absolutamente solo frente a su dolor, a su dificultad, a su enfermedad física, psicológica, lo que fuera, anímica, espiritual. Incluso precisamente cuando experimentamos esa necesidad es cuando Él más se va a hacer presente. De alguna manera lo decía Jesús cuando los fariseos lo criticaban: no he venido a buscar a los justos sino a los pecadores, no son los sanos los que necesitan el médico sino los enfermos. Entonces este Jesús que no dudó en dar la vida para darnos vida a quienes estábamos apartados de Él, no porque hubiera visto en nosotros cosas muy valiosas ni muy importantes, más allá de las que Dios había puesto ya en nuestro corazón. Sí, esas cosas obviamente las ve y por eso quiere dar su vida para hacernos hijos de Dios, precisamente porque lo necesitamos. Qué bueno es que también en este tiempo de Cuaresma, que nos disponemos a contemplar más detenidamente la Pascua de Jesús, su muerte y su resurrección, podamos sentir que somos parte importante, esencial de esa entrega de Jesús. Lo decía muy bien San Pablo en su propia experiencia: me amó y se entregó por mí. Ojalá podamos con sencillez recibir este regalo que Dios nos hace a través de su Hijo, con humildad pedirle que nos ayude a seguir transformando nuestra vida, haciéndola cada vez más parecida a la suya, más parecida al sueño de Dios. Ojalá también la experiencia de haber sido tocados, escuchados, atendidos, de haber experimentado la presencia de Jesús ante nuestras necesidades y dolores nos haga también, como Él, capaces de acercarnos al que necesita, que nadie a nuestro alrededor, que nadie en nuestra comunidad pueda decir que está solo, que no hay quien vele por él. Vamos a darle gracias a Dios por este regalo de su amor manifestado en Jesús y vamos a pedirle que se nos contagie ese modo de acercarnos a los demás con lo que podamos, con el modo que tengamos de dar también nosotros vida a los demás. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.